Diciendo que en esta mañana queremos acercarnos al mensaje de Jesús, este mensaje que él predicó en Nazaret y que recoge el evangelista Juan. Ya había antes predicado, ya antes había estado en las sinagogas, como hemos leído, y había estado enseñando y comunicando que el reino de Dios se acercaba a ellos. Pero ahora, en Lucas capítulo 4, de los versículos del 16 hasta el 19, encontramos el mensaje que Cristo predicó en Nazaret. Claro, nos surgen ciertas preguntas como el contenido del mensaje, su lenguaje, ¿verdad? Y la implicación de este mensaje para toda la raza humana. O dicho de otra manera, ¿qué contiene de importante este mensaje que Jesús pronunció en Nazaret? ¿Por qué utilizó este tipo de lenguaje? Que, como hemos visto y vamos a ver también, es un lenguaje que vamos a detallar. ¿Qué de importante era? No solamente para un contexto social y religioso del momento, sino para toda la raza humana. Pues estas cuestiones en esta mañana vamos a estar respondiendo. Mirad, hemos visto, ¿verdad?, que el Señor Jesús entró en la sinagoga de Nazaret y tomó el rollo y comenzó a leer las Escrituras. Y ahí vemos detalladamente qué es lo que se produce. Y observamos que el Señor está citando varios textos que encontramos en el profeta Isaías. Isaías 61 y también Isaías capítulo 58. Y el Señor elige estos textos en este momento para anunciar el objeto de su misión. Con ello también está expresando que estas profecías, que este contenido de Isaías, en él tiene cumplimiento. Por lo tanto, le habla en primera persona y termina diciendo: hoy este mensaje se ha cumplido en medio de vosotros. Así que él, que abre su boca, está profetizando también en este momento y comunicando que en él se va a cumplir las profecías de Isaías, pero también todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero ocurre también algo especial en este contexto, como también hemos leído. No solamente que Jesús predica el Evangelio, sino que también nos encontramos ahí que esta misión que él está anunciando tiene un carácter universal. A diferencia de lo que pensaban los judíos, de que el Mesías solamente vendría para liberar al pueblo, para traerle esperanza al pueblo de Israel, sin embargo, hemos leído también que en esta circunstancia Cristo hace referencia a dos historias, versículo 26 y versículo 27. Y expresa aquella audiencia que están escuchando este mensaje profético de Jesucristo, y él dice que en el tiempo de Elías muchas viudas había. Sin embargo, en el tiempo de Elías, repito, muchas viudas judías habían. Sin embargo, solamente Dios envió a Elías a una viuda, que no era ni judía, la viuda de Sarepta, de Sidón, una pagana, una gentil, donde Dios manifestó su gracia, porque sabemos que la gracia es precisamente esto, lo que Dios da a las personas sin que nadie se lo merezca. Pero es que también Jesús pronunció diciendo que en el tiempo de Eliseo, ¿verdad?, muchos leprosos habían, sin embargo, solamente Dios envió a Eliseo, ¿a quién? A Naamán el sirio, otro pagano, otro no judío, donde, recordad la historia, ¿verdad?, que encontramos en Primera de Reyes, creo recordar, esa historia donde encontramos a que Naamán se resistía a ser bañado en el río Jordán, pero al final lo hizo, ¿verdad?, y fue sanado de su lepra. Este es el discurso. Y entonces ahora mismo está expresando el Señor, ¿verdad?,
que todo esto tiene cumplimiento en su propia vida. Versículo 21. Él es aquel Mesías que Dios había enviado precisamente para que este acto de gracia, ahora que lo está pronunciando en un contexto, como digo, social y político, porque Israel está bajo el Imperio Romano, está en una sinagoga, está expresando, como vamos a ver ahora, que el Espíritu está sobre él y en él se da este cumplimiento, pero con estas dos observaciones, este mensaje es un mensaje universal. Como veremos también a continuación, este mensaje que contiene estas palabras no solamente ahora era de liberación para Israel, sino para toda la humanidad. Sabéis, igual que yo, y lo voy a recordar, que Lucas, el evangelista, su mensaje es un mensaje donde él tiene muy claro que la salvación no solamente son para los judíos, sino para también los gentiles, el resto de las naciones. Mirad, encontramos, por lo tanto, como estamos expresando, que estas palabras que para los judíos creían que tenía, y es verdad, un primer cumplimiento, como vamos a ver también a continuación, en el pueblo de Israel. O dicho de otra manera, Isaías, cuando pronunció aquellas palabras en Isaías 61, 1 y 2, y algunos más, y Isaías 58, versículos 6 y algunos textos más, tuvo su primer cumplimiento con el pueblo de Israel, porque ahí hemos visto que habla sobre la cautividad, sobre la liberación, y eso fue lo que ocurrió cuando Israel, siendo cautiva en Babilonia y había sufrido mucho, ahora Dios le estaba permitiendo volver de nuevo a su tierra, a la tierra prometida. Por lo tanto, estamos diciendo que cuando Isaías proclama este mensaje, tiene cumplimiento cuando ellos regresan del cautiverio. Con Ciro, lo hemos visto, y con Ciro, que le permite, ¿verdad?, volver a su tierra, y con estos dos siervos del Señor, que son Esdras y Nehemías. Sin embargo, Cristo ahora que está proclamando este mismo mensaje, repito, expresa que este mensaje tiene un contenido ahora universal, como vamos a ver ahora a continuación. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En este momento el Señor con estas palabras está hablando de ungimiento. En el Antiguo Testamento todos ellos sabían que a las personas elegidas para ciertas tareas ministeriales eran ungidas. Recordad que Aarón, los sacerdotes, tenían esta misión, ungir con aceite, ¿verdad?, aquellos hombres y mujeres, aquellas personas que serían las elegidas para una tarea determinada. ¿Recordamos la historia de David, cómo fue ungido por Samuel? Pues se siente así también ungido, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo. Hemos leído que él fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Y qué ocurrió allí? El Espíritu de Dios bajó como paloma sobre su vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad?, por cuanto me ha ungido. Así que él se sentía apartado y capacitado para este ministerio de proclamar las buenas nuevas a los pobres. Claro, Lucas, que es quien está escribiendo y narrando esta historia, para Lucas el término pobre tiene una connotación más bien en un sentido física. Los pobres son aquellos que tienen ausencia de bienes. Lo más básico, ¿verdad?, como es los alimentos y una casa y un techo, a eso se está refiriendo Lucas. Sin embargo, vemos por los demás evangelios que cuando habla del término pobre, los demás evangelistas se están refiriendo más bien a un estado espiritual de la persona. ¿Recordamos Mateo capítulo 6, Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que Jesús está utilizando este lenguaje de hablar de pobres, aunque Lucas está pensando, como digo, en los pobres que tienen necesidad de los primeros elementos, pero el Señor está pensando en los pobres como aquellas personas que tienen necesidad espiritual, que tienen necesidad de Dios.
Estos son los pobres a los que el Señor son enviados, porque todos aquellos que tienen necesidad de Dios, Dios es el único que puede cubrir su alma y su sed interior. Lo hemos leído, lo hemos cantado en esta mañana, ¿verdad? Me ha enviado, dice el texto, a sanar a los quebrantados de corazón. Así está proclamando el Señor su mensaje, donde el término quebrantamiento, me ha enviado a los que tienen el corazón quebrantado, tiene que ver con la idea de aquellos que han sufrido de tal manera que se sienten triturados. Esta expresión creo que es muy ilustrativa, ¿verdad? Hecho papillas. Aquellas personas que han sufrido tanto en la vida, aquellas personas que se sienten tan desalentadas, tan desanimadas, con un corazón roto, este mensaje son para ellos. Y en un contexto primero, aquellos hombres y mujeres de Israel habían sufrido mucho. Recordad también aquella escena que me viene ahora mismo a la mente, donde a los niños se le comían vivos, Recordad que fue Israel sitiada en el tiempo de Nabucodonosor y se comían a los niños. Tremenda historia vivieron los padres en aquel estado de sitio. Habían sufrido mucho y el Señor era el único que podía restaurar sus corazones, porque habían visto miseria, habían visto momentos tan dramáticos y tan drásticos como los que hemos expresado. Aunque repito, el Señor, su mensaje es para todos, no solamente tiene una primera incidencia en el pueblo de Israel. Así que estamos diciendo, ¿verdad?, que el Señor, este mensaje va dirigido a aquellos que tienen el corazón roto y a menudo también el cuerpo roto y que necesitan la restauración que solamente el Señor puede darle. Y me gusta esta expresión de que hay algunos entendidos, eruditos, que utilizan un lenguaje como una loza rota. Los que son albañiles y demás saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Una loza rota, recomponer la loza es muy difícil, ¿verdad? Pues eso, hay personas que son como lozas rotas y la única persona que puede recomponer su corazón y su vida es el Señor Jesucristo. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos, este término, este lenguaje, tiene que ver con aquellos exiliados, como hemos expresado, que quedaron vivos, un pequeño grupo, y que fueron llevados, ¿verdad?, a Babilonia y que sufrieron mucho por esta situación, pero que luego, ¿verdad?, ellos sufrieron la ausencia de estar en su propia tierra. Eran extranjeros. Además de extranjeros, eran sometidos a grandes presiones. Lo perdieron todo. Pero el Mesías ha sido comisionado para proclamar a ellos esta libertad que tanto necesitaban. Y en Isaías, repito, el primer cumplimiento, que volvieron de nuevo a la tierra prometida. Pero con Jesucristo tiene que ver con algo mucho más amplio y grande, que es el tema central de esta predicación. Cautivos son todos los hombres y mujeres que pisan este planeta. Cautivos son todos aquellos hombres y mujeres que aún no han experimentado la liberación que solamente puede ofrecer Jesucristo. Vamos a seguir explicando un poco esto, ¿verdad? Y de hecho ya también me adelanto. Vosotros, hermanos, los que estáis aquí en este momento, sabéis de lo que estamos hablando. Cuando hemos recibido la salvación de Jesucristo, hemos experimentado que antes vivíamos en el mundo de las tinieblas y ahora vivimos en el mundo de la luz. También la pastora ha hecho referencia a eso, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, ¿verdad?, la virtud de aquel que os sacó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, donde reina y opera Jesucristo, porque en el mundo de las tinieblas reina y opera el diablo y sus ángeles. Eso vamos a seguir explicándolo. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, dice el Señor, ¿verdad? Vista a los ciegos. Me ha enviado el Señor. Esta apertura de la vista a los ciegos, ¿verdad?, tiene que ver con esta misma idea también de
Lucas, cuando lo expresa, está pensando en aquellas personas a los que el Señor pues, le dio la vista, ¿verdad? El ciego Bartimeo y otros más que encontramos en la Escritura. Cristo físicamente tenía el poder de liberar a aquellos que habían sido ciegos, incluso de nacimiento, y le había vuelto a dar la vista. Pero en este caso estamos hablando de otro tipo de ceguera. Estamos hablando de la ceguera espiritual. Cristo ha venido para dar vista a todos esos hombres y mujeres que se encuentran en este espacio llamado el mundo de las tinieblas, donde opera Satanás y los ángeles caídos, y donde las personas no son conscientes de esta realidad. Hombres y mujeres no son conscientes de esta realidad porque cuando somos capaces de transmitir este mensaje, ellos dicen, mi amo y Señor soy yo. ¿Recordáis lo que Jesús habló junto con los fariseos y saduceos en Juan capítulo 8? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿No recordáis aquella cena? Juan capítulo 8. Nosotros obedecemos a Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús responde, si vosotros me obedecéis, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras del diablo estáis haciendo. Porque si fueseis de Dios, entonces me conoceríais y aceptaréis las obras que yo hago. ¿Verdad? Aquella conversación donde ellos eran incapaces de reconocer que se encontraba bajo este estado de las tinieblas. Repito, y me lo vais a afirmar igual que yo, lo hemos dicho. Nosotros que hemos sido liberados de las garras de Satanás, sabíamos que antes nos encontrábamos en ese mundo de tinieblas donde interviene el maligno. Cristo vino para dar vista a los ciegos. Es el propósito del Mesías, ¿verdad? Abrir los ojos de los hombres, y era un derecho que solamente tenía el Señor, poder darnos esa capacidad y esa libertad. Recordad que Cristo, él mismo expresó que todo el poder me ha sido dado, ¿dónde? En el cielo, que ya lo tenía, y ¿dónde también? En la tierra. ¿Cuándo dijo esto? Después de haber muerto en la cruz del Calvario y haber vencido al diablo. En la cruz del Calvario fue donde el diablo fue derrotado. Venció. Murió, pero resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque no lo podían retener. Porque el poder de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Recordad que hay que Pablo siempre nos expresa, y a mí me gusta mucho, que ese poder, escuchen bien, ese poder que actuó en la vida de Jesús resucitándolo, lo dice Pablo, es el mismo poder que actúa en vosotros. Para daros la vida, para daros el poder. Es el mismo poder de Dios. Me ha enviado, ¿verdad? Dice el Señor, a poner libertad a los oprimidos. Claro, el Señor está utilizando este lenguaje de los textos de Isaías 61 y de Isaías 58, donde lo conecta con esta idea del exilio, de todo lo que sufrieron, y luego también, ¿verdad?, de la liberación que ellos recibieron porque Dios utilizó a Ciro. ¿Recordad lo que dijo Ciro? Yo soy un siervo de Dios, un pagano. Yo soy un siervo de Dios, ¿verdad? Un siervo de Dios que Dios me ha dado y me ha permitido pues reinar en el mundo, y Él permitió que todos los judíos volviesen de nuevo a la tierra prometida. Y era Él quien podía poner en libertad a estos oprimidos. Pero también esta idea tiene que ver con la idea de, precisamente todo tiene que ver con la misma idea. Hombres y mujeres que están bajo este estado del mundo de tinieblas, a los que tienen el corazón roto, muchos de ellos, a los que los ojos están vendados. Recordad lo que dice también Pablo en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que Cristo por amor os salvó, y que aún estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Él os salvó y os rescató. Así que lo que estamos diciendo es que estos hombres y mujeres que se encuentran en este estado, que tienen también el corazón y una vida
en un estado de que necesitan recuperación, es el Señor el único que puede darle esta libertad, esta solución. Los oprimidos que se encuentran bajo este estado solamente pueden ser liberados por el poder de Jesucristo. Y termina el Señor diciendo: me ha enviado a proclamar el año del favor del Señor, el año agradable del Señor. Ahí termina su mensaje. Me ha enviado el Señor a proclamar este mensaje. Es muy interesante porque Cristo está pensando en este momento, y aquellas palabras del profeta Isaías tenían su cumplimiento en lo que se llama el jubileo. Recordad en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es lo que era el jubileo? Pues después de 49, 50 años, esto es muy interesante para la sociedad de Israel. Después de tantos años, los esclavos eran liberados. Las tierras volvían a sus dueños. Era una manera de renovar aquella situación tan tremenda que podía vivir el pueblo de Israel, y era un momento de liberación total para Israel, el año del jubileo. Y cuando Cristo está expresando que me ha enviado para proclamar el año agradable del Señor, es que el momento ahora, cuando está expresando su mensaje, que esta liberación es no de carácter nacional, como lo fue el año de jubileo, que se daba en un contexto social y político de Israel, sino que ahora este año era para toda la humanidad. Había llegado el momento de esta liberación para todos los hombres y mujeres que en Cristo encontrara su Señor y Salvador. Así que, si describen estas palabras la liberación del cautiverio de Babilonia y recordaba este año de jubileo, el que se cancelaba todas las deudas, es muy interesante, ¿verdad? Se cancelaba todas las deudas, se liberaba a los esclavos y se devolvían las propiedades de sus dueños originales. Aquellos que eran propietarios de una tierra, tarde o temprano, siempre volvería a ellos mismos. Yo no sé por qué digo eso, pero pienso en mi padre en Torró, en Málaga, Torró. Mis abuelos tenían una tierra allí tremenda, yo sería rico ahora. Pero por asuntos que no voy a contar, porque si no sabéis más que yo de mi familia, lo perdió todo y perdimos las tierras. Y luego nos quedamos como los pobres. Si viviésemos en este estado, yo sería dueño de la tierra de Torró, una tierra muy grande, al lado de la playa. Eso se da aquí, en este contexto judío, ¿verdad? Y en este sentido, el Señor está hablando, ¿verdad?, que hay esperanza para estos hombres y mujeres que se encuentran en este estado y que necesitan ser liberados, sus ojos sean abiertos, su corazón restaurado, ¿verdad? Porque hoy, dijo el Señor, y de nuevo vamos a repetirlo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es lo que ocurre allí, en este momento. Eso es lo que allí está ocurriendo. De manera que lo que estamos diciendo es que el Señor ha venido al mundo para liberar al ser humano de la esclavitud, de las garras de Satanás, del pecado que nos trae muerte y separación con Dios. Y no solamente eso, sino que también hay un pesado yugo que se encuentra bajo los hombros de hombres y mujeres que viven en este estado y que solamente Cristo puede liberarles, porque están esclavizados en manos de un siervo perverso y cruel. Mirad, los términos que utiliza aquí Jesús sobre la libertad tienen que ver precisamente con esto que estamos expresando. En dos ocasiones, versículo 18, ahí están estos dos términos, habla del término libertad. Jesús emplea el término libertad en estas dos ocasiones. Y la palabra libertad tiene que ver precisamente con personas que viven cautivas y que son liberadas. Tiene que ver con la idea de personas que viven encadenadas y que una fuerza mayor rompe esas cadenas y los libera. ¿Recordáis lo que le pasó al joven? Bueno, creo que era un joven. Al hombre gadareno, al endemoniado. ¿Recordáis lo que le pasó? Un hombre que nadie podía ayudarle. Un hombre que el pueblo había hecho todo lo posible por ayudarle. Un hombre que había recibido ayuda del pueblo incluso con cadenas y ¿qué? Y grillos, gracias. Con cadenas y grillos, y los rompía. Porque cuando se acercó al Señor,
Y vino el corriendo que dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Amigo, 1000 demonios en esta persona. Nadie podía ayudarle. Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que hizo? Lo liberó. Tenía el poder para liberarle. Por eso estamos hablando. Que el término de libertad tiene que ver con personas cautivas que son liberadas. Personas que encadenadas son liberadas por una fuerza mayor. Pero también el término libertad tiene un sentido más espiritual. Aunque estamos hablando de un sentido espiritual, ¿verdad? Tiene la idea también del perdón y la remisión de los pecados. Cuando Cristo libera a una persona que le acepta como Señor y Salvador, recibe el perdón de Jesucristo. Por lo tanto, estamos expresando que Cristo en este mensaje en Nazaret tiene un mensaje liberador. Es un mensaje liberador. Cristo ha venido al mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Recordáis las palabras de Lucas? Porque en el mundo opera el diablo. Y el diablo ha venido para hurtar, para robar y para matar. Esa es el ámbito y las obras de Satanás. Pero Cristo ha venido ¿para qué? Para que tengáis vida y vida en abundancia y para daros la libertad. Por lo tanto, estamos diciendo que existe un mundo espiritual donde opera el enemigo y los ángeles caídos, con la única intención y propósito de destruir las obras de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, Génesis capítulo 1, era hermoso. Desde entonces ya el diablo tiene el único propósito de destruir y de fastidiar, ¿verdad?, la buena obra que Dios hizo. Lo hemos leído también esta mañana. Mirad, antes de que Cristo comenzara su ministerio, ¿qué ocurrió? Tuvo que enfrentarse al enemigo en el desierto durante 40 días. Fue tentado por Satanás. Satanás vino en aquel momento. 40 días estuvo Cristo sin comer. Y fue tentado en sus debilidades. Recordad que dice Hebreos que Jesús no pecó en nada, pero fue tentado en los momentos más difíciles y más vulnerable, y lo tentó. Pero ¿cómo Cristo siempre se defendió? Escrito está. Escrito está. Siempre conocía perfectamente el Señor la palabra. Por lo tanto, estamos diciendo que Cristo, antes de comenzar su ministerio público, fue tentado por el diablo, ofreciéndolo un camino, esto es muy interesante, un camino más fácil, menos costoso para gobernar el mundo. El diablo quería que Cristo no fuese a la cruz del Calvario para morir y vencerle, sino que le ofreció, recordad lo que le dijo, si tú me adoras, yo te voy a ofrecer la gloria de todo este mundo. ¿Recordáis aquellas palabras? Y el Señor le dijo que no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Estamos, por lo tanto, diciendo que si Cristo tiene un mensaje y un mensaje de liberación, hay que aprovecharlo. La Iglesia tiene que llevar este mensaje también al mundo. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Cristo tiene un mensaje de liberación para todos los hombres y mujeres que viven esclavizados por el poder de Satanás. ¿Qué haremos? Pues como somos su pueblo, pueblo de su prado, dice el Salmo capítulo 95, no somos como los habitantes de Nazaret. ¿Cómo actuaron los habitantes de Nazaret? Pero ¿no es este el hijo de José y de María? O sea, el mensaje de liberación que estaba Cristo proclamando no fue recibido por aquella comunidad. Allí había una congregación, ¿verdad?, de la sinagoga. No fue recibido. Sino que nosotros estamos diciendo, recordad también que esta congregación quiso despeñar a Jesús, lo hemos leído al final del texto, en el versículo 30. Pero nosotros no somos como esa congregación, porque somos el pueblo de Dios. Nosotros estamos aquí escuchando la palabra del Señor. Estamos escuchando la palabra del Señor. Si oímos hoy su voz, no vamos a endurecer nuestros corazones, como hizo el pueblo de Israel. En Salmo capítulo 95, versículo 8, como lo que ocurrió en Meriba,
que el pueblo fue resistente a la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos como ese pueblo. Nosotros queremos pisar donde Cristo ha pisado. Nosotros queremos hacer las obras. Cristo dijo, me es necesario, Juan 9, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9, versículo 8. Estamos diciendo que nosotros queremos seguir las pisadas de nuestro Señor. Y es ahora cuando tenemos que trabajar, porque luego puede ser tarde. Hay muchos hombres y mujeres que se encuentran esclavizados por la obra de Satanás. Y solo la Iglesia tiene este mensaje de Jesucristo. Quizá me adelanto ahora y lo digo, ¿verdad? Recordad que la Iglesia es una embajada. Recordad que Pablo nos habla de que somos embajadores en Jesucristo y que tenemos un mensaje de reconciliación. Así que cada iglesia se convierte en una embajada del reino. Y desde cada iglesia los miembros tienen que proclamar este mensaje. Y si lo quiero unir al mensaje de la semana pasada, donde hablamos de la fundación de nuevas iglesias, mientras más iglesias, más embajadas. Mientras más embajada, más oportunidad de que este mensaje llegue a otras personas. ¿Por qué creéis que tenemos una embajada en Bellas Vistas? ¿Creéis que en esta comunidad que vive en esta zona puede llegar a Bellas Vistas? No. Pero estando en Bellas Vistas, teniendo una embajada en Bellas Vistas, los hermanos de Bellas Vistas pueden alcanzar a los vecinos de Bellas Vistas, ¿verdad? Por eso queremos abrir nuevas embajadas. Amén. Mira, escuchaba en estos días, creo que también vosotros lo habéis escuchado, ¿verdad? La trata de personas. La trata de personas. Miles, cientos y miles de personas que están siendo traficadas por una mafia tremenda. Hombres, mujeres, niños y niñas. Trata de blanca, trata de personas. Lo vi en televisión. Personas que con estas mafias organizadas, armadas, trafican con seres humanos, no solamente para la prostitución, como sabéis, sino también para la donación de órganos, lo sabéis, y otras muchas más cosas, ¿verdad? Cientos y miles de personas son víctimas de estos personajes, no quiero decir ni hombres, estos individuos, me gusta el término individuo, estos individuos que actúan de esta manera, maltratando, machacando y aprovechándose de muchas personas inocentes, si sabéis, ¿no? Y no quiero dar mucho más detalles. Personas que vienen de Rumanía creyendo que un trabajo, luego vienen aquí y la prostitución, lo sabéis, lo hemos escuchado 1001 vez. Víctimas y verdugos y gente mala. Ya está operando el mundo de las tinieblas, ¿eh? Son como demonios. Son como demonios. Porque personas que trafican con personas, que las maltratan, que las matan y que hacen con ellas, lo que hacen son como demonios. Sin embargo, también otras personas, que quizá no, si no lo sabéis, yo lo voy a mencionar, hay grandes organizaciones en defensa y la misma policía en defensa, ¿verdad?, de estas víctimas. Pero también escuché el año pasado un grupo de creyentes, cristianos evangélicos, que se dedican precisamente a actuar de esta manera. Y cuento algo que me llegó al oído y me pareció muy interesante, ¿verdad? Personas que son ángeles del Señor, ¿veis? Son diablos, estos son ángeles del Señor, que van al aeropuerto, tienen este tipo de ministerio, se encuentran con mujeres, hablan y detectan si esas mujeres son causa del tráfico y entonces, si ellas las detectan, contactan con la policía y son liberadas. O sea, están actuando, son como los ángeles, ¿verdad? Así que estamos diciendo eso, ¿verdad? La venta y la explotación de niños y adultos para distintos fines, tráficos de órganos, son forzados a la explotación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo esto, estas bandas armadas no solamente trafican con personas, como lo sabéis, sino que también en medio de todo eso están las drogas y las armas. Y son traficantes que se aprovechan en muchas ocasiones de la ingenuidad de muchas personas y también de la pobreza de muchos países, ¿verdad? Y lo utilizan para esto, ¿verdad? Qué
lástima. Sabéis que, bueno, sabéis, yo lo miré, ¿verdad? Que en junio es el día contra la trata de personas. Se celebra siempre el Día Internacional de la ONU. Hay un día especial, ¿verdad?, para que todo el mundo tomemos conciencia de esta lacra social que tiene casi al mundo entero, ¿verdad?, en ascuas o en jaque. Hermanos, hermanas, en esta mañana, si esto ya es grave, si esto es denigrante para las personas, hay otro problema mucho mayor, que es el que estamos presentando. Hombres y mujeres que pisan nuestro planeta, que aún no han conocido a Jesucristo, son víctimas de Satanás. Son cautivas de Satanás. Viven creyendo que son dueños y señores y viven bajo el poder del maligno. Así que si las mafias esclavizan, ¿verdad?, hay otro tipo de esclavitud mucho más preocupante, por el cual Cristo ha venido para liberar a todos, a todas las personas. Así que con este mensaje debemos de llegar a todos. La iglesia es la embajada, decíamos eso, ¿verdad?, del Señor. Hermanos, hermanas, el término esclavo en la Escritura es doulos. Y Pablo utiliza mucho este término y se traduce como siervo, pero también como esclavo. Repito, el término doulos, no sé, no pongo ahí, no, ya me he adelantado, ese no era. Tiene que ver con esta idea, ¿verdad? En griego, doulos significa, repito, siervo, pero también esclavo. Siervo es el que sirve a un señor. Y esclavo es aquel que tiene por encima a un amo. Y recordad que que Pablo cuando habla, él se siente siervo de Cristo, esclavo del Señor, porque ha sido liberado. Pablo entiende perfectamente que está sirviendo a un amo que es el mejor amo del mundo y entiende perfectamente que es un esclavo a los pies de Cristo que le ha dado la libertad. Hay solamente dos posiciones donde el ser humano puede estar. Aquí no hay espacio intermedio. Mirad, lo sabéis igual que yo, ¿verdad? A ver si lo recuerdo ahora. Eso. ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Cielo, infierno, ¿y el estado intermedio cómo se llama? Exactamente. Recordad que la teología que tenemos la Iglesia Católica es que hay un cielo y hay un infierno. Pero también un purgatorio, donde tú puedes purgarte por si consigues con las oraciones de tus familiares ir al cielo. No existe un estado intermedio. Existe el cielo o existe el infierno. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. O estamos en el mundo de las tinieblas, bajo el poder de Satanás, o tú estás en el mundo de la luz, bajo el gobierno de Jesucristo. Hermano, ¿sabéis lo que significa ser liberado por Cristo? ¿Sabéis lo que significa servir y amar a nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor Señor que podemos tener? Pero hay otro Señor, que es Satanás, que tiene a muchas almas, ¿verdad?, con las mentes entenebrecidas. Esto mismo se dio en John Newton, que no Isaac Newton. ¿Quién fue John Newton? Mirad, fue un hombre esclavista que conocía a Jesucristo. Y en él, en John Newton, se da precisamente esta liberación espiritual y junto con él también se da una liberación física. John Newton, esclavista, siglo XVII-XVIII, Inglaterra, era un hombre cruel y vil, que machacaba, en lenguaje popular, más coloquial, y maltrataba a los negros africanos, y los tenía esclavizados. Sin embargo, cuando John Newton conoció a Jesucristo como Señor y Salvador, fue liberado del poder de Satanás. Pero también, por medio de él, comenzó la abolición en Inglaterra. También por medio de él se consiguió que muchos negros que eran esclavos fuesen liberados. ¿Por qué? Porque entendió que todos los hombres somos iguales ante Dios, que no depende del color de la piel, ¿verdad? Así que con él se produce precisamente estas dos cuestiones. Y no solamente eso, sino que también con John Newton fue luego pastor protestante en Inglaterra, tuvo una congregación y fue quien creó los himnos, unos himnos preciosos. Mi inglés es muy malo, pero bueno. Amazing Grace.
sublime gracia, precioso himno donde expresa él pues la liberación y el amor que le tenía el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a cantarlo en su momento, vamos a cantar este himno. Él pudo, luego de haber sido liberado, componer también muchos himnos. De manera que lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas, es que Cristo tiene un mensaje liberador que el mundo necesita y que tú y yo sabemos. Y por lo tanto tenemos que llevar este mensaje a través de las embajadas, porque somos embajadores al mundo. Terminamos diciendo: Jesús de Nazaret vino anunciando un mensaje de liberación. En Jesús de Nazaret se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Él era quien Dios había enviado precisamente para Israel, pero para liberarlo de sus pecados. ¿Recordáis en Mateo 1? Cuando el ángel se acerca a José, le dice: de noche en un sueño le pondrás por nombre Jesús, porque él liberará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué sino ser liberado del pecado? ¿Verdad? Ese era el propósito. No era ser liberado de Roma, como creían los israelitas, el pueblo, ¿verdad? Así que en él se cumple esto, las profecías se cumplen en él, y podemos también expresar como Isaías, nuestro Señor, el libertador. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en él tiene cumplimiento todo esto. Jesús, el Hijo de Dios, si os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.